Buenas tardes, soy Guillermo Arduino desde mi casa en la ciudad de Atlanta. Estaba pensando en estos días cómo estamos reformulando un poco, no solo nuestra actitud con respecto a esta pandemia y a las medidas de confinamiento, sino también cómo se ha manejado a nivel de líderes, ¿no? A nivel gubernamental, a nivel académico, científico, etcétera. Sin duda habrá una reformulación del manejo del coronavirus por parte de los gobiernos y las entidades, porque es un hecho nuevo, ¿no? Ya habíamos hablado con el doctor Adolfo García Sastre del Hospital Monte Sinaí de Nueva York anteriormente. Lo invitamos justamente para ver cómo andan sus investigaciones. Doctor, bienvenido. Hola, buenas tardes. ¿Podemos seguir pensando que hacia principios de 2021 tendremos al menos alguna vacuna a disposición, no global, pero sí de algunos sectores del mundo? Yo tengo esperanza en que eso sea así, ¿no? Porque las vacunas, las primeras que han entrado en ensayos clínicos, todavía de fase uno, que son ensayos con grupos de voluntarios que no es muy grande, parece que están dando resultados esperanzadores, ¿no? Porque han dado lugar a las distintas vacunas que han entrado en ensayos clínicos, tanto las de aquí de Estados Unidos como de otros pocos países, a la formación de anticuerpos neutralizantes en las personas vacunadas, que eso no quiere decir con toda seguridad de que estén protegidos, pero es fácil que indique que estén protegidos. Y por tanto se van a seguir haciendo ensayos para ver si las vacunas funcionan. Van a seguir pasando a otras fases. Entran otras también un poco más atrasadas que estas experimentalmente en ensayos clínicos también en humanos, de tal modo que yo tengo la esperanza de que sí, de que haya a principios del año que viene una vacuna que sepamos que da cierta efectividad, cuánta no vamos a ver, pero espero que cierta efectividad, y no solo eso, sino que detrás vengan a vacunas que a lo mejor sean incluso mejores que la primera que empiece a usarse. Desde que comenzara la pandemia hubo muchas novedades que nos hicieron cambiar la postura con respecto al nuevo coronavirus. Lo que no ha cambiado, doctor, son las tres medidas básicas de defensa que tenemos nosotros, los que estamos en casa, que es la higiene personal, el uso de una mascarilla y por otro lado el distanciamiento social. Ahora, ¿qué pasa con una mirada retrospectiva, doctor, con respecto al haber tomado a tiempo o no esas medidas a nivel global? ¿Cómo lo ve? Bueno, creo que quizá ha habido sitios donde podía haberse implementado más rápidamente este tipo de medidas, pero también es verdad que los contagios han aumentado de un modo dramático durante un tiempo en que incluso no se sabía que había tantos contagios, debido a que teníamos poco diagnóstico, ¿no? Entonces, en muchos sitios, incluidos aquí en Nueva York, para cuando nos quisimos a dar cuenta del número de casos que había, ya había muchos casos. Y eso quiere decir que si no sabemos que está empezando a haber tantos casos, es muy difícil implementar algo que se piensa que no está ocurriendo o que puede empezar a ocurrir más tarde. Y eso ha sido el principal problema. Yo creo que ahora que al menos sabemos qué es lo que puede causar este virus, que haya más concienciación de buscar esos casos de un modo más temprano, de saber qué está ocurriendo y de intentar poner las medidas necesarias para evitar que suban el número de casos en el caso de que se ve que eso esté pasando, sin necesidad quizá de cerrar todas las cosas y confinarse, sino antes de que eso ocurra, simplemente aislar o poner más distanciamiento social del que se está haciendo para poder disminuir el número de casos si se ve que se van aumentando. El verano en el hemisferio norte, ya lo habíamos hablado anteriormente, no había evidencia de que el calor realmente fuera un factor que beneficiara o que evitara la propagación del virus. Pero, doctor, ¿usted cree que ahora en el hemisferio norte veremos una propagación menor si todo continúa las medidas de la gente de la misma forma que lo tenemos ahora, contrario a lo que pasa en el hemisferio sur que entra en el invierno?
Sí, es muy difícil ahora mismo de saber exactamente cuánto las condiciones ambientales afectan el contagio, porque además de las condiciones ambientales están las medidas que se imponen y cuanto más contagio haya, medidas más estrictas se van a imponer, de tal modo que no se sabe hasta qué punto los contagios disminuyen debido a medidas ambientales o debido a medidas que se están imponiendo, ¿no? Pero sí es verdad que lo más fácil es que esté disminuyendo la capacidad de contagios. Yo creo aún que el distanciamiento social y el cierre de escuelas puede incluso contribuir más de lo que puede contribuir el impacto del verano en el número de contagios, pero yo también pienso que va a haber un impacto debido al verano, y lo que quiere decir es que va a ser relativamente más fácil contener el virus durante el verano que contenerlo durante el invierno, y por eso hay que estar preparados y estar mirando día a día prácticamente cómo evolucionan los contagios para saber en qué momento tenemos que poner unas medidas más drásticas o menos drásticas para frenar los contagios. Doctor García Sastre, cuando vemos la información que proviene de países con gran cantidad de población, Brasil, Rusia, China, Estados Unidos, observamos que los números son mucho más altos, ¿no?, que en otros países. ¿Cómo podemos entender la relación cantidad de población, cantidad de infectados, cantidad de muertos? Cuando usted mira el mapa, ¿hay algo normal? ¿Hay una normalidad en esa relación? ¿O usted cree que realmente hay un factor que se destaca en algún caso? Bueno, yo creo que más que con número de población absoluta es densidad poblacional, ¿no? Cuanto más densidad de población hay, el número de contactos posibles es mayor. Entonces, en sitios donde hay una gran densidad de población, en grandes ciudades donde hay mucha densidad, es mucho más fácil que se propague el virus de un modo más rápido, de tal modo que el número de contagios aumenta y el número de muertes absoluto también aumenta, ¿no? Y es ahí yo creo que donde tenemos que mirar exactamente los sitios más vulnerables y donde se puede prender más rápidamente el virus, aquellos en los que hay más densidad de población, porque entonces el número de posibles contactos entre las personas es mucho mayor que en sitios donde la densidad de población es menor. Claro, además el tema de la burbuja personal en las grandes ciudades es mucho menor, la gente se acerca más en un cajero automático, en una parada de autobús, aún dentro de un autobús, ¿no? Cambiar esos patrones hoy en día debe ser muy difícil. Me gustaría cerrar, doctor, con una comparación con el número de muertos que tenemos por el nuevo coronavirus y la gripe, cuando al principio de esta epidemia, luego pandemia, se hablaba mucho de que en realidad había muchas más muertes en cuanto a la progresión que se estimaba por gripe común que por coronavirus. ¿Ha cambiado la visión académica sobre el hecho? Bueno, quizá haya cambiado las opiniones de alguna gente y de otras, pero yo desde el principio he dicho que esto al menos va a causar 3 veces más de muertes que el virus de la gripe estacional. El virus de la gripe estacional de media más o menos causa 500.000 de muertes al año, o sea, es una cantidad grande también la que causa el virus, simplemente el estacional, no el pandémico. En cuestión de número de muertes, lo que pasa es que está más distribuido con respecto al tiempo. Y nos estamos acercando a esa cifra ahora mismo con este virus, y todavía hay mucha gente que es susceptible de ser infectada, que no tiene inmunidad natural. Y eso quiere decir que sí, que este virus va a causar más muertes al final que lo que causa la gripe estacional. Pero incluso un aumento de 2 o 3 veces de número de muertes supone no solo más muertes, sino que supone lo que ha pasado en ciertos sitios, como es el colapso de la atención hospitalaria, porque tenemos los hospitales casi al máximo, de tal modo que si aumenta mucho en proporción los casos más normales que suele haber durante el invierno debido a enfermedad respiratoria, eso supone un gran desgaste de la capacidad hospitalaria, y enseguida nos encontramos en que nos hace falta camas, nos hace falta más personal,
y puede ocurrir lo mismo que había ocurrido antes, ¿no? Yo espero que ahora estemos más vigilantes y que a través del diagnóstico y del aislamiento se pueda frenar el número de contagios, se puedan parar los brotes locales de tal modo que no se extienda esto tanto como se ha extendido en el pasado aquí en la ciudad de Nueva York o como se puede extender en otras ciudades. Esperemos que la sociedad haya aprendido entonces esas medidas y los cambios culturales que vendrán hasta que esta situación esté bajo control. Adolfo García Sastre, investigador médico del Hospital Monte Sinaí de Nueva York, gracias. Hasta el próximo encuentro. Muchas gracias. Adiós.